Hola, les deseo un mejor día el día de hoy. En esta ocasión les voy a platicar de uno de los motivos más frecuentes de la consulta aquí en mi consultorio, que es acerca de los trastornos gastrointestinales. Es uno de los motivos más frecuentes de consulta porque la mayoría de las personas padecen de problemas gastrointestinales, ya sea estén conscientes de ellos o no. El asunto está en que, aunque la mayoría de las personas padecen problemas gastrointestinales, habitualmente llega el momento en que la persona se acostumbra a padecerlos y entonces no le da importancia. Hablamos acerca, por ejemplo, de problemas de gastritis, de problemas de distensión abdominal, de problemas de colitis, alteraciones en el hábito defecatorio, alteraciones provocadas en muchas ocasiones solamente por factores tan simples como es el tipo de alimento que acostumbramos tener. También es importante que consideremos que uno de los factores principales del por qué padecemos trastornos gastrointestinales es el aspecto emocional. Principalmente el aparato digestivo es uno de los órganos que más sufre cuando nosotros nos estresamos. Le llamamos órgano de choque porque hacer el órgano que más sufre cuando nos estresamos provoca problemas que en varias ocasiones son tan intensos que alteran nuestra vida, nos descalifican a veces hasta para ser productivos en nuestro trabajo o para en general sentirnos bien. Y siendo tan simple la causa del por qué padecemos síntomas gastrointestinales, a veces pasa desapercibido la solución. En algunas ocasiones es aprender a manejar el estrés, en algunas otras ocasiones pues aprender a comer de una manera mucho más sana, evitando todos los contaminantes de los alimentos procesados, por ejemplo, de los colorantes, de algunas sustancias que habitualmente se añaden a los alimentos que ingerimos, como son los conservadores, los colorantes que ahorita mencioné. En algunas ocasiones los alimentos que nosotros ingerimos son solamente provocándonos algo de bienestar, pero sin que nosotros cuidemos la nutrición adecuada. En esta ocasión quisiera enfocarme un poquito sobre los problemas que causa el estrés y las emociones alteradas o mal manejadas en la parte superior del aparato digestivo, que es el esófago. Algo muy interesante que podemos nosotros platicar acerca de eso es que el esófago tiene un movimiento que se llama peristalsis. Hay tres tipos de movimiento de peristalsis en el esófago, que es la parte que conecta la parte inicial del aparato digestivo, que es la boca, donde comienza la digestión realmente, y lo conecta con la cámara gástrica o el estómago. Estos tres tipos de peristalsis que nosotros tenemos, las dos primeras es una peristalsis, pudiéramos decirlo, normal, en la que el alimento es propulsado hacia abajo por movimientos de contracción y relajación. Y el tercer tipo de peristalsis es una peristalsis alterada, provocada a veces por una alteración en la influencia que tienen nuestras emociones y el estrés en el funcionamiento del esófago, que se llama peristalsis terciaria. Esto es cuando la persona está muy estresada o tiene problemas emocionales o no tiene buenas relaciones interpersonales, porque es otra de las cosas que influye de una manera muy importante. El esófago es uno de los órganos más sensibles a este tipo de factores. El esófago trabaja al revés, esto es, la peristalsis provoca que el alimento viaje al revés, hacia arriba, y entonces las personas empiezan a experimentar que se les atora el alimento en la garganta o que lo sienten en la parte superior del abdomen o incluso que padecen síntomas como agruras o pirosis, que le llamamos a lo que comúnmente la gente experimenta cuando está muy estresada.
Otro de los síntomas frecuentemente que encontramos nosotros en la consulta es la distensión abdominal. Y esto está dado unos minutos después de que la persona ingiere cualquier tipo de alimento. El más sencillo, por ejemplo, puede tomar un poco de agua y se siente distendida unos minutos después. No digamos ya cuando ingiere alimentos tales como irritantes, alcohol o algunos otros tipos de alimentos que son un poco irritantes como los cítricos, las frutas cítricas, que en el momento de ingerirlos, posiblemente unos poquitos minutos después, cuando el problema está principalmente en la cámara gástrica o en el estómago, se manifiesta por distensión. Este es un síntoma muy frecuente que incomoda a las personas porque no les permite sentirse a gusto cuando están trabajando, cuando están estudiando, o simplemente porque la ropa ya no les acomoda tal como lo hacía antes, y se sienten con un poquito de pena a veces porque también el ruido intestinal es muy audible, y a las personas se sienten avergonzadas a veces porque el movimiento del intestino es el sonido tan intenso que las demás personas lo pueden percibir. Este es otro entonces de los síntomas principales que ponen un poquito en aprietos a las personas en su salud, y es tan simple corregirlo que a veces por tener la respuesta tan cerca de nosotros difícilmente le damos el valor que se requiere. Estamos hablando, por ejemplo, de medidas tales como evitar irritantes, evitar el alcohol al punto donde se puede hacer, porque mucha gente lo acostumbra de manera social, y bueno, pues no hay ningún problema cuando se hace de manera ocasional, pero cuando es consuetudinario provoca no solamente problemas gastrointestinales, sino otros problemas que en su momento también platicaremos. Hablaremos un poquito entonces acerca de la importancia que tiene evitar los irritantes en la alimentación. Tener una alimentación balanceada, una alimentación completa, una alimentación nutritiva es también muy importante, pero particularmente para dirigirnos al tema de la distensión abdominal, es importante entonces que evitemos todo lo que tiene que ver con irritantes, con las sustancias añadidas a los alimentos, sobre todo los alimentos procesados, como pudiera ser los conservadores, los colorantes, en algunas ocasiones las frutas y verduras que ingerimos cuando no tenemos el cuidado de lavarlas muy bien, contienen algunos fertilizantes o insecticidas que también provocan serios problemas gastrointestinales. Otro de los temas que también es importante que mencionemos es la colitis, que es uno de los padecimientos también muy frecuentemente que provocan la consulta o que impulsan a la persona a buscar ayuda en el médico. Y esto principalmente está relacionado también con ingesta de alimentos que son muy irritantes, o también cuando la persona es un poquito aprensiva o que no ha aprendido a manejar bien el estrés, o que se desenvuelve en un entorno uh, bajo presión. Hay muchas personas que trabajan de esta manera, por ejemplo, personas que están sometidas a la necesidad de estar tomando decisiones importantes para la empresa en la que trabajan, o que están con la necesidad de manejo de personal, por ejemplo, muy frecuente. Hay muchos pacientes que su estrés o sus conflictos emocionales los transfieren al aparato digestivo, y entonces uno de los principales órganos que sufre es el colon. Varias personas vienen aquí al consultorio frecuentemente refiriendo que tienen distensión abdominal, que tienen dolor abdominal, que tienen alteraciones en el hábito para defecar o para evacuar el intestino, que frecuentemente alternan con diarrea y estreñimiento, y que han probado de todo para tratar de resolver el problema y no lo han logrado. Bueno, aquí una de las cuestiones importantes que debemos de considerar es que el aparato digestivo, como es uno de los principales órganos
que recibe la influencia de nuestras emociones, a veces negativas, a veces positivas, porque incluso las emociones positivas también pueden traer alteraciones gastrointestinales. Pero uno de los principales síntomas que presentan las personas con alteraciones en el manejo de las emociones es el estreñimiento. Y aquí me detengo un poquito para tratar de definir qué es el estreñimiento. Algunas personas piensan que evacuar su intestino cada vez que comen es normal. Bueno, para muchas personas esto es común, no necesariamente normal, pero sí común. Algunas otras personas piensan que es normal que alguien deje de evacuar 4 o 5 días y que al cuarto o quinto día batallen para evacuar. A eso le llaman estreñimiento. Tenemos que definir un poquito este término para poder entendernos y ponernos de acuerdo. El estreñimiento, estrictamente en su definición, es cuando la persona tarda más de 2 días en evacuar su intestino. Es que cuando una persona evacúa su intestino todos los días, pero una vez al día, eso es normal. Es lo que más comúnmente nosotros escuchamos que sucede. Algunas otras personas también se sorprenden cuando evacúan su intestino o tienen ganas de evacuar el intestino después de comer. Quiero mencionarles esto porque es una reacción normal de nuestro organismo, el hecho de que cuando empezamos a comer, el trabajo intestinal o lo que llamamos peristalsis se activa y entonces algunas personas acostumbran a evacuar su intestino inmediatamente después de comer o incluso puede que estén comiendo y les den ganas de ir a evacuar su intestino. Esto es normal porque digo que cuando nosotros empezamos a comer o incluso antes de comer, cuando olemos el alimento, se activa el trabajo intestinal y entonces empieza a trabajar por propulsando el alimento que previamente nosotros habíamos ingerido y entonces se presentan las ganas de ir a evacuar el intestino. Esto es normal. Pero entonces el estreñimiento pudiéramos nosotros definirlo como el hábito de evacuar el intestino más allá de 2 días de duración, que si pasan 2 días, más de 2 días, de 3 para arriba, y la persona no ha evacuado su intestino, a esto le podemos llamar estreñimiento. También podemos llamar estreñimiento aquella sensación de incomodidad o incapacidad de evacuar el intestino cuando el excremento o el bolo alimentario está muy duro y entonces a la persona le causa dolor, incluso a veces eh, hemorroides, que puede o no acompañarse de sangrado antes de la evacuación, durante la evacuación o después de la evacuación. Y habitualmente se presentan como que se pinta el agua del sanitario de rojo y de esa manera se dan cuenta que están teniendo un sangrado. Es importante que tengamos pendiente estar revisando continuamente este síntoma porque es una de las principales causas del sangrado gastrointestinal de anemia en las personas. Y es importante tratarlo porque es un problema que a la larga puede causar otros síntomas acompañados a la anemia, como son la debilidad, la fatiga, la incapacidad para hacer un trabajo prolongado o cuando se trata de personas que se dedican al deporte o personas muy activas, son personas con un rendimiento muy bajo. Es importante que revisemos esto entonces. ¿Cómo tratar los síntomas de la colitis? Bueno, importante es que nosotros entendamos que todo lo que nosotros ingerimos de nuestro habitual eh, ah, costumbre de alimentarnos de la manera como lo hacemos, ya sea una alimentación sana o una alimentación irregular o una alimentación un poquito descuidada, todo repercute en la inflamación gastrointestinal. Y cuando se inflama la pared intestinal, sobre todo que estamos hablando ahorita del intestino grueso o del colon, esto se manifiesta no solamente con síntomas gastrointestinales, sino que se acompaña también de otros síntomas que tienen que ver con la inflamación de otras mucosas de nuestro cuerpo. Llamamos mucosa a todos los revestimientos de las cavidades, por ejemplo, cavidad digestiva o todas las vías respiratorias, a las vías urinarias o la mucosa que reviste los genitales internos.
es importante que entendamos que en algunas ocasiones cuando se sufre de una inflamación de la mucosa del intestino, en este caso del colon, esto también se manifiesta en la inflamación de otro tipo de mucosas, como la mucosa respiratoria. Por ejemplo, hay personas que sufren de problemas respiratorios muy frecuentemente, como pudiera ser alergias, como pudiera ser asma o bronquitis o algunos otros padecimientos de las vías respiratorias que tienen relación con las alteraciones que nosotros experimentamos a nivel digestivo. Y esto obedece a un fenómeno muy interesante que se llama fenómeno de Homing. Esto es que cuando se inflama la mucosa intestinal, algunas de las células que viven ahí, sobre todo los linfocitos, que viven en el intestino y que captan esta alteración, son células que viajan a través de todo el organismo y entonces se establecen en las principales mucosas que ahorita les acabo de mencionar y provocan un fenómeno inflamatorio. A veces las personas se sorprenden cuando les menciono esto porque piensan que son aparatos y sistemas totalmente independientes. Déjeme decirle que no. Cuando una persona padece de enfermedades gastrointestinales, empiezan a aparecer también otros síntomas. A veces pensamos que son distantes al área donde nosotros estamos experimentando la molestia, pero que están perfectamente, se conoce que están conectados uno con el otro, por lo que les acabo de decir, que las células que viven en el aparato digestivo y que captan la alteración, por ejemplo, los antígenos o elementos que no debieran de atravesar la vía digestiva, que ahorita vamos a platicar un poquito también acerca de eso, recogen esos antígenos y entonces ya sensibilizadas estas células para reaccionar contra estos antígenos, van y se establecen en el aparato en el aparato respiratorio, en el aparato urinario, y entonces empiezan a generar síntomas que son, no es otra cosa nada más que una reacción inflamatoria que está simulando lo que está sucediendo en el aparato digestivo, pero que se reproduce en otro órgano distante. Otro de los elementos que es importante mencionar es que cuando el aparato digestivo está inflamado, uno de los principales alimentos que perpetúa este problema de inflamación intestinal son los lácteos. Pero es importante que la persona cuando tiene problemas gastrointestinales cambie el tipo de bebida que está tomando. Mucha gente toma leche de vaca, que es uno de los principales factores que determina también que los problemas digestivos inflamatorios se perpetúen. Algunas personas interpretan esto como que son intolerantes a la lactosa. Déjeme decirle que no, porque hay gente que toma leche deslactosada y sigue con problemas digestivos. Bueno, le explico que este problema está dado no principalmente por la lactosa, que sí hay algunas personas que padecen de problemas como intolerancia a la lactosa, pero la proteína de los lácteos, la proteína de la leche, es uno de los principales factores que determina que la inflamación del aparato digestivo se perpetúe, se prolongue. Puede ser que la persona esté comiendo de manera sana, puede ser que evite todas aquellas cosas que considera que le hacen daño, pero sigue tomando lácteos. Lácteos me refiero no solamente a la leche, sino a todos los derivados como el queso, la mantequilla, la crema, el yogur, que son alimentos que provienen de la leche y que por lo mismo contienen la proteína de la leche. Mucho cuidado con esto, la recomendación sería, si usted tiene problemas digestivos, una de las cosas que le recomiendo es evite los lácteos. Puede utilizar cualquier otra bebida que le sustituya. Obviamente que no sabe igual, ¿verdad? Va a sentir que está tomando agua, pero al principio así es. Cuando usted deja de tomar los lácteos y usted prueba por algunos días o semanas, se va a dar cuenta de la diferencia que hay en el funcionamiento del aparato digestivo cuando usted evita las proteínas de la leche. Bueno, pues muchas gracias. El día de hoy platicamos un poquito acerca de estas alteraciones en el aparato digestivo. En la siguiente ocasión tocaremos otro tema relacionado con esto.